Bueno, pues estas son las imágenes que nos están llegando y aquí en nuestro plató ya, Javier Estevez, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es portavoz del SUB, pero has trabajado en operaciones especiales, tienes experiencia en esto que estamos viendo. ¿Había alguna otra forma de salir de aquí que con los terroristas muertos? ¿Más exitosa que esa? Creo que ninguna. ¿Es un éxito que hayan sido abatidos? No, es un éxito que no haya habido víctimas dentro, a priori de lo que hay con las primeras noticias, que no haya habido víctimas dentro de los que estaban en ese momento como rehenes. Es que es una operación muy complicada. Entonces, hay un supuesto peor, Javier, que unos yihadistas con rehenes. Es decir, no parece para un policía, pocos supuestos son peores que ese. Yihadistas que anuncian que van a morir matando, además con rehenes. Para resolverlo, sin duda. O sea, para enfrentarte a él no lo sé, pero para resolverlo, sin duda es el peor de los supuestos que se puede buscar. Gente que no tienen apego ninguno a la vida, gente que tienen una preparación, un armamento, que encima se creen tocados por la mano de un dios y que no van a respetar absolutamente nada. ¿Cómo se negocia con ellos? ¿Con alguien que no quiere nada a cambio? Pues de una manera muy complicada, porque la negociación en este caso, como se ve, no es factible. Ya se intentó, por lo que dicen todos los medios de comunicación, y no fue posible. Lógicamente, la única manera de enfrentarse con ellos es así, consiguiendo acabar con ellos o detenerlos o abatirlos. En este caso han sido abatidos, ya se hubieran sido detenidos, pero es que en realidad eso ya sería rizar el rizo. Hemos visto que se han lanzado gases lactados. ¿Así se comienza un asalto final? ¿Con gases, lo primero? Bueno, las situaciones son muchas. Las que pueden irse derivando dentro de una intervención de estas son muchas. Hay muchos tipos de procedimientos y muchas tácticas en las que estos grupos de operaciones están entrenados, perfectamente entrenados. Son su trabajo, o sea, ellos están todos los días entrenando en eso y aunque no se les vea, están preparados para el día que llegue. Cuando llega el día es cuando realmente están ahí. Y cualquier mínimo problema que tengan, ya no solo por el problema dado porque un error, sino por cualquier chance que suponga introduzca un nuevo elemento, puede dar al traste con toda la operación. Y cuando hablamos aquí de dar al traste con toda la operación, puede ser pues eso, un descalabro total en cuanto al número de rehenes que se salvan. Un ataque coordinado en París y en Dammartin, como hemos visto, también está dentro de los protocolos establecidos. Eso es un hecho muy habitual. Eso es un hecho muy habitual, eso es una cosa que se hace, lo vemos muchos días, cuando aquí en España el GEO asalta directamente en 3 chalés al mismo tiempo. Para que no haya represalias en el otro lugar. Exactamente, ¿no? Para que no haya posibilidad de que se comuniquen entre ellos y para salvaguardar todas las pruebas. En este caso era para salvaguardar todos los rehenes. ¿Qué ha podido pasar en estas 9 horas? Haznos un dibujo desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de esas fuerzas especiales. ¿Qué tienen que esperar? ¿Qué están haciendo? ¿Que esperan que se agoten? ¿Que cuando ya los tienes ahí están identificados, están ubicados, están cercados, no tienen ninguna posibilidad de salir? Desde ese punto de vista policial, ¿qué es lo que espera el policía? ¿Qué es lo que espera el mando de esa operación? Bueno, desde el punto de vista de las fuerzas de operaciones especiales, en este caso quienes han intervenido en el último momento, lo que esperan es que le den la orden para poder intervenir ellos. ¿Y el negociador? Esa orden, ahí viene la diferencia de lo que ha pasado en Francia con lo que normalmente pasa. Sí, desde luego, primero trabaja un negociador, pero las fuerzas especiales, aunque estén en contacto con el negociador, los que están preparados para asaltar son diferentes de los que están en la negociación. Al frente de todo eso hay un coordinador de todo el dispositivo, sí, y por encima de esa persona, que suele ser policial, hay una serie de gobernantes que son los que deciden en qué momento... ¿Políticos te refieres? Sí, efectivamente, en qué momento dan el paso de la negociación a la acción. Esa postura valiente, que en este caso ha salido fenomenal, es la que define la intervención en el último momento de las operaciones, de los grupos especiales para ese asalto. Hasta que no se da ese paso, que es un paso muy complicado, porque a ver quién lo da, y la pregunta mía es si pasara en España, ¿quién lo daría? ¿Se daría? Yo espero que sí. Las fuerzas están preparadas. Ahora, nuestros gobernantes, los que tenemos ahí, tomarían esa decisión, tienen que ser conscientes que en ese momento tienen que tomar decisiones. En otras ocasiones, ¿qué ha pasado? En España no nos hemos visto en esa tesitura. Y la vez que nos vimos, 2004, y lamentablemente... ¿Qué pasó el 3 de abril? Sí, 3 de abril de 2004. No, yo me voy a ir porque en España tenemos un caso bastante más duro y más difícil que hemos tragado y que hemos aguantado estoicamente. Fue después del 11M. El asalto de Leganés. El asalto de Leganés. Pues ahí pasó que hubo una precipitación, que se saltó algún protocolo, pero eso es mi manera de ver el tema. Y bueno, sobre eso ahí está juzgado y creo que existe suficiente papel escrito para que yo no hable. Javier, tú dices que la operación ha sido un éxito desde el punto de vista policial, entiendo, porque los terroristas han sido abatidos, pero también desde el punto de vista humano. Podríamos cuestionar esta afirmación, sin duda, y desde el punto de vista también de la información que esos terroristas podrían aportar a la policía, no es un éxito que hayan sido abatidos. No, vamos a ver, partiendo de la base de que matar a alguien nunca es un éxito,
El éxito está en haber salvado a todos esos rehenes. Porque si antes de que hubiera pasado esto, a cualquiera de los que estamos pendientes de las noticias, ya no solo profesionales del mundo de las fuerzas de seguridad, sino a cualquiera que está pendiente de las noticias, le hubieran preguntado si se iba a conseguir rescatar a estos rehenes, es muy probable que nadie hubiera apostado por ello. Entonces, ahí está el mérito, ahí está en la parte en la que nos tenemos que congratular. Matar a alguien pues puede hacerse por obligación en este caso, por necesidad, las dos cosas, y no supone algo por lo que hay que congratularse. Por lo que hay que congratularse es porque el resultado al final es el que se esperaba, que es que se salvaran los rehenes. El resultado parece que no arroja víctimas mortales entre los rehenes. Vamos a volver a París con nuestra compañera Nuria Zamora, porque Nuria, lo que sí parece es que hay heridos entre los rehenes de ese supermercado. Sí, son las últimas noticias, heridos muy graves entre los rehenes liberados en esta tienda de comida judía. Al comenzar el programa nos preguntábamos ¿hasta cuándo va a durar este encierro, la toma de rehenes? ¿Hasta cuándo va a esperar la policía? ¿Hay un hasta cuándo? ¿Hay unas horas determinadas? ¿Llevaban 9 horas en Dammartin? ¿Llevaban varias horas en el supermercado? Son los acontecimientos los que mandan y los que van haciendo que se desarrolle la situación, pero tanto para los que están dentro como para la policía. Hay que ir tomando decisiones de una manera inmediata y ahí es muy importante lo que hemos dicho, que los que tienen que actuar estén preparados para actuar, en ese caso tienen que tener ya todo previsto y que la persona que es consciente que va a tener que dar la orden sea capaz de darla. Eso es muy importante, ya lo has dicho un par de veces y es que es muy importante, ¿no? Porque ya pasamos de las fuerzas de seguridad a la política y la política tiene consecuencias en las urnas. Vamos a buscar la última hora también en Dammartin con nuestro compañero Daniel Puchol. Cuéntanos qué está ocurriendo allí hasta ahora. Nos incorpora también a esta mesa Micaela Cancela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ella es jefa de redacción de France Press en España. ¿Cómo habéis vivido este asalto final, Micaela? ¿Qué información tienes? La información que me acaba de llegar de mis colegas de France Press en París, que acaban de dar la alerta, es que hay 5 muertos en la toma de rehenes del supermercado judío. 5 muertos, porque sí que hemos visto en el polígono de Dammartin gases lacrimógenos, disparos, pero hemos visto muy pocas imágenes de lo que ha ocurrido en París. ¿Sabemos cómo ha sido la intervención de la policía allí? Por ahora tenemos pocos elementos. Es obvio que en estos casos tratan de alejar las cámaras para dar poca información a los que están dentro. Entonces lo vamos a ir sabiendo ahora. Lo que está claro es que, como lo recalcaba Javier antes, tratan de ganar tiempo para organizarse y tener como una cartografía del lugar y también pues poder intervenir dejando a pocos heridos. No sabemos cómo ha sido, ya sabemos que han sido 5 muertos, o sea que pocos heridos no han sido, de momento y no sabemos cuántos estaban dentro todavía. Claro, esa es la gran pregunta hasta ahora, ¿cuántas personas estaban dentro? Pero esta información que nos acaba de traer sobre la mesa la jefa de redacción de France Press, es importante, la confirmación de 5 rehenes fallecidos en ese asalto final a la tienda kosher de París. Estas son las 3 imágenes de la tarde, el asalto final en Dammartin, en el polígono, en la imprenta, a 30 kilómetros de París. Las vamos a ver. Este era el momento en el que con gases lacrimógenos y con disparos se acababa ese atrincheramiento de los 2 hermanos Kouachi después de 9 horas allí. Este era uno de los puntos del terror. El otro estaba en París, en el supermercado de comida judía, de comida kosher, en la capital. Ese supermercado también ha acabado con el terrorista abatido y, según nos acaba de confirmar Micaela Cancela desde France Press, 5 rehenes habrían fallecido en ese asalto final. Hemos visto imágenes también de la salida de los rehenes hace tan solo unos instantes. Esta es la imagen que nos llegaba corriendo. Todavía, como decimos, no tenemos la confirmación oficial del número de personas que estaban en ese encierro retenidas. Lo que sí sabemos es que había menores, había niños, y que en este momento 5 personas ya están confirmados, 5 muertos que habían sido retenidos en este asalto. Javier, después de lo que hemos conocido, hombre, pues se ensombrece hay riesgo, todo, ¿no? claro, Se ensombrece. pero aún así es una intervención tremendamente peligrosa, que es dificilísimo conseguir llegar a abatir a esos terroristas y salvar a algunos de los rehenes, claro, al menos, sin haber hecho daños colaterales en algunos otros, que sin duda tiene que verse como un mal menor. Hay algunos. La propia France Press, la agencia France Press, lo estoy viendo aquí, incluye entre esos 5 fallecidos a uno de los terroristas. Al terrorista. Serían 4, pues. Y otros medios franceses apuntan a que 3 de los fallecidos habrían sido asesinados en el asalto al supermercado de los terroristas. A la 1 de la tarde, al entrar en ese supermercado, habrían matado ya a 3 personas que estaban dentro. Por tanto, no han sido consecuencia del asalto de la policía. Micaela. Sí, está claro que tenemos que esperar
a que entre la policía judicial, a que hagan las constataciones, a que identifiquen a los unos y los otros. Tampoco, o sea, exactamente no sabemos de los 5 muertos cuáles son con exactitud rehenes. Hay que tener mucho cuidado porque la situación se está desarrollando. No hay ninguna prisa por contar la información, lo importante es contarla bien. Eso es muy complicado hacer un análisis sobre la marcha, porque esto hay que verlo luego. Yo os lo agradezco, que os mojéis aquí con nosotros, pero siempre con el rigor por delante. Hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que cualquier indicio de que los terroristas hayan iniciado alguna agresión contra los que estaban dentro, contra los rehenes, puede suponer un asalto a la carrera del grupo que estuviera fuera esperando. O sea, precipita todos los acontecimientos. O sea, entiendo que es una hipótesis que estás manejando en este momento. Que podría haber, que no tiene por qué ser. Exactamente, que vamos a esperar a ver, a consecuencia de que están esos posibles rehenes que estén heridos o que hayan fallecido, porque puede que no sean por el asalto en sí, sino que hayan sido anteriores. Habrá que esperar a ver cómo queda todo. Al menos 3, parece ser que al menos 3 de los fallecidos que ha encontrado la policía habrían sido muertos, habrían sido asesinados en la llegada, en el asalto al supermercado por parte del terrorista o de los terroristas. Y entre esos 5 muertos, la propia agencia France Presse de Micaela dice que está el autor o los autores del asalto. Bueno, pues estas son las imágenes que estamos recibiendo en este momento. Nos decía Javier algo muy importante, ¿no? Que la policía siempre está preparada para estas acciones. Lo que se toma es una decisión política en un momento de asalto final. ¿Aquí estamos preparados para hacer frente a acciones de este tipo? Sí, aquí hay unos grupos muy especializados. Dentro de la Guardia Civil es la UEI y dentro de la Policía Nacional, que es la que actúa dentro de todo lo que es los municipios urbanos, es el GEO. Además están los GOES también son otros grupos especializados un poquito más pequeños y para otras funciones normalmente. Pero en España existen esos grupos especializados. El problema que tenemos es que muchas veces están olvidados por parte de los políticos, porque como es algo que no nos acordamos en estos tristes acontecimientos. Pero en el día a día no. Es como los policías, reivindicamos un chaleco, todos queremos tener un chaleco. Es lo más justo del mundo. Pero claro, ¿cuándo nos acordamos? Cuando matan a un compañero. Lo triste es eso. Lo triste es que ahora veamos si tenemos unos grupos especializados, si tienen el suficiente armamento, si la policía tiene el armamento que tiene que tener para poder luchar contra esta gente que viene de la guerra, con Kalashnikov, con escudos balísticos que no sirven las pistolas convencionales con las que trabajamos los policías. ¿Estamos preparados? Pues yo creo que en cuanto a los grupos que tenemos, sí. En cuanto a lo que nos están dando ahora mismo nuestros gobernantes para poder trabajar, creo que nos estamos quedando anticuados, que tienen que mejorar, que hay que revisar protocolos y hay que revisar el armamento que tenemos y los métodos de actuación. Y al mismo tiempo que salen en la tele diciendo que van a cambiar las leyes, ley de enjuiciamiento criminal y código penal, también deben de ir pensando que hay que renovar con los medios que tenemos para poder luchar y darle la seguridad que requieren todos los ciudadanos. Pues es un buen momento para lanzar esta reflexión. Micaela, nos llegan distintas informaciones que quiero confirmar contigo y contrastar contigo, porque algunos medios franceses apuntan también que en Dammartin, en el polígono industrial, en esa imprenta, los terroristas podrían no haber sabido que tenían a una persona dentro de la nave y que ha sido un elemento clave que ha ido informando a la policía. Sobre ese tema realmente no tengo información. Lo que está claro es que hemos visto a unos terroristas muy organizados inicialmente, en el ataque inicial, con esos gestos tan profesionales que tenían, profesionales entre comillas. Sí, a la hora de matar, ¿quieres decir? A la hora de matar. Y luego, pues, se ha vuelto la cosa un poco caótica, ¿no? Y de hecho, pues uno de ellos se dejó su DNI en el coche, luego en la huida atracaron una gasolinera, luego hubo unas cosas muy caóticas que parecen indicar, según algunos expertos, que ellos pensaban que iban a morir a lo mejor, o sea, o que les iban a coger en el acto, ¿no? Entonces, pues todo, pues es como cuando uno es un delincuente profesional, tiene la huida, sabe huir, sabe esconderse. Pero fíjate, Micaela, aquí contrasta esto, que es verdad lo que estás diciendo, con los Kalashnikov, que antes hacía referencia a Javier, ¿no? Iban muy armados, están preparados para la guerra, pero claro, no son delincuentes profesionales. Pero es todo uno, esta gente, la manera que tiene de actuar en sus guerras es una manera de improvisación total. Ellos van trabajando sobre la marcha, si siguen vivos no tienen apego a la vida, si siguen vivos siguen luchando. Y la forma de trabajar es esa, van a lo que vaya saliendo y van sobre la marcha. Es lo que denotan en estas actuaciones. Sin embargo, cuando vemos cualquier ejército convencional de un país moderno, se ve que todos tienen una forma de actuar, más o menos, unos protocolos. Esta gente no tiene protocolo ninguno. La guerra es la guerra y la guerra es el cuerpo a cuerpo para ellos. Pues recordemos como Mohamed Merah, el lobo solitario aquel, le dijo a la policía antes de enfrentarse a ellos: amo a la muerte tanto como vosotros amáis a la vida. Así es. Fíjate. Bueno, pues esta es la imagen de la tarde, la del asalto final, un asalto coordinado, tanto en el supermercado de París como en el polígono industrial de Dammartin.
los terroristas abatidos. 5 rehenes, al menos esa es la información que nos llega desde Francia, en este momento habrían fallecido en el asalto al supermercado. Vamos a ir recopilando todos los datos y enseguida volvemos con mucho más. Ahora. Es la noticia de la tarde, la noticia de la semana. A las 5 comenzaba en Francia el asalto simultáneo, el asalto final a 30 kilómetros de la capital, en el lugar donde llevaban 9 horas atrincherados los 2 hermanos que masacraron la redacción de Charlie Hebdo. Eran por fin abatidos en el momento en el que salían con sus Kalashnikov de esa nave industrial donde llevaban 9 horas con rehenes también. En París, donde retenían al menos a 5 personas en el interior de un supermercado de comida judía, también de forma simultánea se ha producido ese asalto final. Y la información que nos está llegando en este momento, y esta es imagen en directo desde ese supermercado en París, es que entre los rehenes podría haber fallecidos. El número está todavía por confirmar. Son imágenes que nos están llegando en este momento desde París. 2 hospitales de campaña en este momento montados en las inmediaciones de ese supermercado kosher en París. Esta es la imagen que nos llega. De momento la información que tenemos es que los asaltantes, tanto los hermanos Coachi como el que tenía retenido en el supermercado han sido abatidos por las fuerzas de seguridad. Y nos vamos a detener con Javier Estevez, con el que llevamos analizando, el portavoz del SUB, esta operación a lo largo de la tarde, en las imágenes del asalto final. Javier, esta es la imagen que nos llega en este momento desde París, pero este es el supermercado kosher, el supermercado de comida judía, donde empezaba. Imagen aquí. ¿Qué es lo que están haciendo ahí esos grupos especiales de la policía francesa? Bueno, lo que están es progresando hacia la zona donde van a... si quieres. Están Esto es una progresando, exactamente, están progresando hacia la zona donde van a saltar. Lo que sí está claro es que esto no debería de pasar. La prensa no debería estar grabando todo esto. Eso es fundamental. A ver si el problema va a ser la prensa. No. Lo han pedido expresamente, es cierto que lo han pedido expresamente y sobre todo porque puede que los que estén dentro tengan imágenes en directo de lo que está pasando. Eso significa que pueden estar totalmente informados gracias a la prensa y eso puede suponer un desenlace fatal para todos los rehenes. Y tiene todo el sentido. Eso es lo primero que tengo que decir. Hay una puerta ahí principal que entiendo que es la vía que han utilizado para entrar, ¿no? Este es el avance de las fuerzas de seguridad. Avanzan por los 2 lados, lo estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo nosotros, lo que no sabemos es por dónde están accediendo. A lo mejor esto simplemente es un grupo que está accediendo por ahí y como tampoco sabemos si esta imagen es del momento exacto o es posterior o es anterior. Es previo. Es previo al asalto. Luego entonces simplemente es un acercamiento hacia la zona donde van a colocarse más cerca. Ponla en play, Sergio. Vamos a ver qué pasa después. Ahí se siguen acercando. Páralo aquí. Hemos visto ese fogonazo ahí. ¿A qué podría corresponder ese? Ahí lo tienes. Ese fogonazo. Pues ese fogonazo puede deberse a varias cosas. Para empezar puede ser algo para derribar la puerta o simplemente pueden ser unas granadas detonadoras, aturdidoras. Aturdidoras, sí. Para aturdir precisamente a los terroristas y poder entrar con mayor no tiene por qué ser eso, ¿vale? Entonces lo único que se trata es de buscar la manera en la que van a acceder. Esto puede ser también simplemente provocado para que otros compañeros estén trabajando ya adentro. Como una maniobra de despiste. Puede ser. Llevar la atención de los terroristas ahí para por otro lado estar entrando. Perfecto. Vamos a seguir. Ahí vemos otra detonación parecida. Y ahí seguimos viendo cómo todas las fuerzas de seguridad están atrincheradas ahí sin acabar de entrar. El problema es que analizar un vídeo es tremendamente complicado, porque no sabemos el tiempo real de lo que está pasando dentro. Es un atraco lo que te hemos hecho, ¿eh? Sí, es un atraco fuerte. Mira, ahí veíamos otro fogonazo también.
Sí, luego todos los tiros también pueden parecer fogonazos, o sea, muchos de los tiros que hay, eso no, por supuesto, los tiros en oscuridad total también pueden dar sensación de ser fogonazo. Luego el armamento que tienen los dos terroristas, si han conseguido utilizar alguno, pues dependiendo del armamento, también puede dar sensación de los fogonazos esos que estamos viendo. Sí. Esto se produce instantes después del asalto, de la muerte de los dos hermanos Cossí, prácticamente al mismo tiempo. Ahora nos vamos a ir a esas imágenes de Dammartin del polígono, pero antes nos vamos a ir a París, al lugar donde ha ocurrido todo esto, con nuestra compañera Nuria Zamora. ¿Rehenes muertos en ese asalto? ¿Hay alguna cifra definitiva, Nuria? De momento se confirma que hay muertos, pero no podemos decir si son los fallecidos por parte de los rehenes, si han fallecido. Zamora, ¿rehenes muertos en ese asalto? ¿Hay alguna cifra definitiva, Nuria? De momento se confirma que hay muertos, pero no podemos decir si son los fallecidos por parte de los rehenes, si han fallecido el secuestrador o los secuestradores, ni tampoco la cifra. De momento solo se confirma que ha habido muertos en ese asalto a la tienda de comida judía. Sobre las 5 de la tarde se escuchaban 4 explosiones y varias ráfagas de disparos en este supermercado. Allí se había atrincherado un yihadista con al menos 5 rehenes. La policía ha decidido poner fin al ataque, que había comenzado a la 1 del mediodía, el tercero de la semana. Al menos un yihadista armado con Kalashnikovs había entrado a tiros en la tienda judía de alimentación. La policía francesa seguía la pista de estos dos terroristas. Son Hamedi Koulibaly, de 32 años, y Hayat Boumediene, de 26. Según la policía, Koulibaly, el presunto responsable del ataque, ha muerto durante la operación. Las autoridades también han confirmado que ayer participó en el ataque en el que murió una policía municipal al sur de París. Es de nacionalidad francesa y la policía cree que él y los hermanos que atacaron el Charlie Hebdo pertenecen a la misma célula yihadista. A Hayat Boumediene también se la busca por su relación con el asesinato de la agente. El supermercado donde se ha producido el secuestro está a casi 5 kilómetros de la sede de Charlie Hebdo. El barrio se llama Port de Vincennes y está situado en el distrito 20, al este de París. Todos los accesos y salidas a la zona están bloqueadas y tomadas por la policía y los militares. Y el secuestro ha provocado el cierre de la principal vía de circunvalación de París, la ciudad de la luz, casi en estado de sitio. Bueno, pues esto es lo que ocurría en ese supermercado. Después de esta imagen llegaba la salida de los rehenes. No sabemos a esta hora todavía ni cuántos rehenes estaban en el interior de este supermercado, ni cuántos habrían fallecido en ese asalto. Lo que sí podemos ver también y analizar en este momento en nuestro video wall son las imágenes a la carrera, lo estamos viendo en este momento. Nos decían que había niños en el interior y en las imágenes que hemos visto a lo largo de la tarde se ha apreciado alguno. Desorientados parecen también, Javier, en principio, ¿no? Sin saber muy bien hacia dónde ir. Eso es normal, después de lo que habrán vivido allí dentro, pues es normal que salgan desorientados. Y aquí lo que veis es que la policía lo que está haciendo es controlar a todos los que salen. Toda esta zona está cerrada perimetralmente, entonces lo que están haciendo es recogiéndolos a todos y ir viendo quiénes son cada uno de ellos. Y además no es gratuito. Ay, perdona, ¿nos puedes poner la imagen de antes, Sergio? Venga, para atrás. Ahí, no es gratuito que esta furgoneta esté aquí. Para que no dando se vea. un parapeto, precisamente, está dando protección a los rehenes. Es importante lo que estamos viendo en este momento es la salida de los rehenes. No sabemos cuántos se han quedado en el interior de ese asalto al supermercado. Sí que sabemos que en ambos puntos los terroristas han sido abatidos. Y al otro punto nos vamos, en el que se ha sembrado el pánico. Antes volvemos a París con nuestra compañera Nuria Zamora. Nuria, no sé si la normalidad dentro de lo que cabe ha vuelto a las calles de París o siguen completamente desiertas, como veo a tu espalda. No, normalidad no hay, de momento sigue ese perímetro de seguridad. Ahora mismo estaremos como a 400 metros de donde está el otro cordón de seguridad. Durante todo este pasillo lo único que hay son policías, ambulancias, está todo tomado por las fuerzas de seguridad. Un poco más abajo, ya os digo, donde estamos ya como unos 100 metros de la tienda de comida judía, hay muchísimas más ambulancias. Se han instalado dos hospitales de campaña y lo que se puede observar también es a los vecinos que estaban confinados en esos
edificios que están próximos a la tienda de comida judía, cómo algunos se asomaban a las ventanas para ver qué es lo que estaba pasando. También algunas de las personas que se encontraban en establecimientos próximos y que tuvieron que quedarse allí encerrados hasta que la situación se normalizara han comenzado a salir a la calle, aunque de momento no se ve caminar por estas calles a ninguna persona que no sea policía, médico o alguna autoridad. Pues gracias, Nuria. Esta es la imagen en directo en este momento. 2 hospitales de campaña que han sido instalados en las inmediaciones de ese supermercado para atender a todas las personas que han estado retenidas por ese secuestrador, también abatido en el supermercado Kosher. Imágenes de distintos miembros de fuerzas de seguridad y de servicios de protección y de emergencia que en este momento están trabajando. Y vamos también a la otra imagen de la tarde, la del polígono industrial a 30 kilómetros de París, Dammartin, donde 9 horas ha durado el secuestro, 9 horas, y así comenzaba el asalto final, o al menos esta es la primera imagen que hemos recibido. Esa es una imagen bastante complicada. Bastante complicada de analizar dentro de todo. No me pidáis que os diga que hay ahí. Pero sí que hemos visto la utilización, lo apuntabas antes, de gases lacrimógenos, importante para aturdir, ¿no? Ahí se ha conseguido lo que decíamos antes, que prensa no esté en ese momento retransmitiendo en directo, que es muy importante. Sí, nos ha dicho Javier antes que no le piensa dar pistas a los terroristas, que hay cosas que va a omitir que simplemente por seguridad. Pero mira, es importante que vamos a parar ahí un momento. Sí. Eso que se ve a la derecha, ese humo que sale de ahí, es un humo blanco que, hombre, sin revelar grandes cosas. No, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando hay una intervención de estas, hay muchas probabilidades de que, más en un sitio como este, una imprenta, que pueda acabar habiendo un fuego. Es fácil, porque tanto las granadas detonadoras que se usan, como los propios terroristas, como los propios disparos que se producen, que tienen consecuencias no solo por las chispas, sino por las balas que rebotan, o sea, que realmente que haya un incendio en un sitio donde hay mucho papel, es muy factible. ¿Y qué es más difícil, Javier? ¿Un asalto final a un polígono aislado, sin población civil alrededor, o en el centro de una capital, como hemos visto antes, pero en un espacio mucho más reducido y más controlado? Esto es más ideal para trabajar, pero habrá que ver qué es lo que se van a encontrar dentro. Claro. Lo que sí es fundamental es que las fuerzas que van a entrar, o las personas que van a entrar, tengan conocimiento de la distribución interior. Entonces eso, muchas veces, el tiempo supone una ventaja para conocer todo eso, otras veces no, es al revés, pero está claro que en un sitio diáfano pues es siempre mucho más fácil de prever lo que te vas a encontrar que en un supermercado que de un día para otro se puede haber cambiado toda la distribución. Incluso los accesos por el tejado, ¿no? Los planos de la zona, todo eso podría permitir una... Es diferente, sí, no, tampoco se puede decir que hay una cosa más fácil que otra, porque tampoco es así, depende, en cada momento va a ser Todos una cosa... tenían Kalashnikov, eso es importante señalarlo, porque nada es fácil en todo esto. Vamos a ir en directo con nuestro compañero en este punto. Daniel Puchol, ¿cuál es la foto a esta hora de la tarde, la imagen? Bueno, pues poco a poco esta localidad de Dammartin, tan solo 30 kilómetros de París, va retomando la normalidad. Pese a todo, la policía, como podéis ver precisamente justo detrás de mí, en mi espalda, sigue inspeccionando de una manera bastante minuciosa cada uno de los coches que van tanto hacia el sur, hacia París, como hacia el norte. En todo caso, ya se empieza a ver que la normalidad empieza durante todo el día. Una localidad fantasma se está convirtiendo en una localidad donde la gente está pudiendo salir y entrar con mucha más normalidad. Hay que recordar que es viernes y que mucha gente pasa el fin de semana pasando justo por detrás de la carretera en la que me encuentro, en Nacional 2, y se empieza a ver que el tráfico es mucho más fluido. De Gaulle, hemos visto problemas en ese aeropuerto a lo largo de toda la jornada. No sé si los aviones comienzan a sobrevolar esa zona de nuevo. Sí, desde que los helicópteros dejaron de sobrevolar la zona, bueno, pues para rebajar la tensión y poder dialogar de una manera un poco mejor con los terroristas, desde que dejaron de sobrevolar la zona, los aviones empezaron a pasar justo por encima de nosotros. Tan solo a 12 kilómetros está el aeropuerto de Roissy, de Charles de Gaulle, está muy cerca y los aviones están empezando a aterrizar y a despegar sin mayores problemas. Ruido de explosiones, disparos y mucho humo. Empieza el asalto y el tiroteo en Dammartin. A las 4:55 de la tarde ha comenzado el asalto final en Dammartin. Los terroristas llevaban desde las 9 de la mañana trincherados en una imprenta con un rehén. Según apuntan los medios franceses, los autores de la masacre han sido abatidos por la policía en una operación que ha durado menos de 15 minutos y la persona que habían secuestrado ha sido liberada.
querían morir como mártires. Los terroristas se cruzaron con él. Dice que le saludaron dándole la mano la policía, y le recomendaron que se fuera, ya que ellos no matan. Hay una operación en marcha en Dammaqtan que tiene movilizada a toda nuestra policía en la zona. La situación de tensión ha sido máxima a 40 kilómetros de París. Más de 1.500 policías han sitiado la zona, cualquier rincón, todos los accesos. Han puesto a salvo a todas las personas. Salía de casa y la policía me ha dicho que me metiera inmediatamente. Prohibido salir de casa y nada de mirar por la ventana. Los niños encerrados en los colegios, absolutamente nadie en la calle. Con todo controlado, los terroristas solo podían salir muertos o detenidos. La policía incluso ha alejado a los francotiradores de cualquier punto de visión. Ha evitado que los helicópteros volaran cerca, para no poner nerviosos a los hermanos Kouachi y que pudieran matar al rehén. Finalmente, los cuerpos de élite antiterroristas han tomado la decisión de poner fin al secuestro, donde han terminado con la pesadilla que ha puesto en vilo a Francia durante 3 días. Bueno, pues esta es la última imagen que nos llega desde el Palacio del Elíseo. En ellas vemos a Manuel Valls, el primer ministro de Francia, ministro del Interior, y a la lo ha confirmado, ha dicho, ¿no? que estará. Merkel, Cameron también sabemos que asistirán a esa gran marcha del domingo. También José Apezarena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Maraña, muy buenas tardes. Rubén Amón, hola, ¿qué tal? muy buenas tardes. Y continúa con nosotros Javier Estevez, el portavoz del SUB. Bueno, habéis visto todo lo que estamos contando en directo desde primera hora de la tarde, desde este asalto final. Rubén, tú has vivido muchísimo tiempo en Francia también, y me gustaría escuchar tu punto de Bueno, yo vista. estoy muy impresionado positivamente en el sentido de cómo ha reaccionado las fuerzas de seguridad francesas, el ejército, y negativamente por lo vulnerable que es la ciudad y lo fácil que es encerrarse en un supermercado, encima con esa connotación judía que añade a la crisis un problema aún más grave de convivencia, ¿no? Y creo que hay un problema de espectáculo televisivo que tiene que ver con, desde luego, la responsabilidad de los medios para informar de un hecho muy grave, pero también con su capacidad para entorpecer el trabajo de la policía. Pero al mismo tiempo, ese mismo trabajo permite al ejército, a la policía, al gobierno francés, un ejercicio de autoestima, y es demostrar con todos los medios de comunicación a su alcance cómo se reacciona ante un hecho tan grave. Yo creo que hay una sobreactuación premeditada. Hay 500 personas, 500 soldados, entre policías y soldados, 500 efectivos para acordonar un almacén. Y se han desplazado helicópteros militares. Y yo creo que forma parte de la contundencia con que el Estado francés quiere demostrar que una fechoría de ese calibre se paga, y se paga inmediatamente. Ayer en directo durante este programa nos venían noticias del Elíseo de 88.000 efectivos coordinándose para toda esta operación, ¿no? Es en la misma línea en la que apuntaba Rubén. Micaela, ¿cómo se ha vivido todo esto en París, en Francia? Bueno, obviamente ha habido ataques en París en los años 90, pero de esta magnitud y con 2 personas huidas de la naturaleza, el gobierno francés tenía que demostrar que estaba actuando, y con muchísima contundencia, ¿no? Es que algo ha cambiado en estos 3 días, y algo muy importante, ¿no? Lo que parecía un ataque puntual a las portadas de Charlie Hebdo, a un ataque casi avisado, ¿no?, por parte de los más radicales y los yihadistas, se ha convertido en varias operaciones coordinadas, 3 ataques al menos que tengamos nosotros contabilizados. Sí, inicialmente se pensaba que solo eran 2, y entonces el jueves hay otro ataque, que es cuando matan a una policía francesa por la mañana, y hoy un nuevo ataque. Luego nos hemos enterado que la persona que hizo el ataque de ayer es la misma que estaba en el supermercado. Una sola persona. Y esa persona, que se llama Koulibaly de apellido, esa persona conocía a los dos terroristas, ya se puede decir así, de todas maneras. Terroristas abatidos incluso, ¿no? Exactamente. O sea, que había una relación entre ellos. Enseguida Manu nos va a dar más detalles de todos ellos. José Maraña. Yo siento un poco de angustia, porque tengo la sensación de que este tipo de televisados ataques terroristas pueden provocar que otra gente que esté planteándose salir o no a la calle a disparar o a poner bombas, salga a la calle a hacerlo. Me produce una gran inquietud preguntarme qué va a pasar en los próximos días si esta gente que está a punto de pasar a la acción lo va a hacer. Añadido a este nuevo procedimiento de los terroristas de Al-Qaeda y de ISIS, que es decir a la gente, usted solo, en solitario, como un lobo solitario, puede hacer atentados los que usted quiera. Salga usted a la calle y mate a quien pueda. Ese tipo de mensajes que han circulado en las redes islamistas
terroristas me parece que es muy preocupante, porque cualquiera que esté en este momento en un baldío francés de París puede salir a la calle y hacer una cosa parecida a esta. Si puedo intervenir, por supuesto. yo creo que no, o sea, ha sido espantoso lo que ha ocurrido, pero yo no creo que haya que entrar en una paranoia. O sea, la mayoría de la gente es muy cuerda, la mayoría de los musulmanes son muy cuerdos. Se piensa que hay unos 1000 combatientes o posibles combatientes que hayan vuelto a Francia, entre una persona que tiene ideas radicales y una persona que está dispuesta a actuar. Ahí hay un margen muy grande. Es difícil y si no, afirmar habríamos eso. tenido más ataques de los que ha habido. Dentro de lo que cabe... Está habiendo un mensaje de las redes islamistas a la gente que está radicalizada de decir: usted salga a la calle a matar. Eso es nuevo, eso no había pasado hasta ahora, y por tanto explican estos atentados individuales. Y ni siquiera es una exclusiva de Francia, ¿no? En ese sentido, Maraña. Y Manu, estoy esperando que me cuentes los perfiles, ¿no?, de los asaltantes. Bueno, en la línea de lo que apuntaba Micaela, creo que hay una diferencia tremenda entre la consternación, bueno, pues la conmoción que ahora mismo tiene que estar viviendo Francia y el pueblo francés, y llevar esto a la alarma de que en cualquier momento, en cualquier lugar y ante cualquiera puede ocurrir, ¿no? Hacen falta no solo los terroristas que lo hagan, sino que tengan los medios para hacerlo también, ¿no? Desde el punto de vista de un español es inevitable vivir, de alguna manera, revivir lo que nos ocurrió después del 11M y en los sucesos de Leganés, ¿no? Lo de esta tarde a mí me provocaba ese recuerdo, ¿no? Porque también es la historia de lo que pueda ocurrir después. Es decir, aquí, por lo que sabemos hasta ahora y con los datos no confirmados, pero parece que los autores del atentado a Charlie Hebdo y de lo que ha ocurrido han caído en esta operación también, han sido abatidos. A partir de ahí veamos lo que vamos a saber, ¿no? Ojalá no surjan tampoco teorías conspiratorias, porque sí. Y es decir, el problema de que no se detenga al autor es que no se termine nunca de saber la verdad. Incluso aunque se le detenga, a veces no se sabe, ¿no? Pero a menudo no se sabe. Jesús, mira, la novedad que incorpora este atentado es el descubrimiento de la célula familiar que se estructura, que se organiza, que está preparada militarmente, que combate en zona de conflicto y que luego regresa. Y que regresa a un hábitat propicio a cometer esos atentados. Me refiero a que 1 millar de yihadistas empleados o pluriempleados en un frente como el de ISIS comporta, después digo que haya que exagerar la alarma, pero sí asistir a esta idea nueva de la célula familiar superdotada, con una artillería que nos ha impresionado a todos, y después con una torpeza para desenvolverse una vez que han cometido el atentado, porque hemos visto el amateurismo que ha sobrevenido después de haberlo cometido. Pero es, por lo que sabemos por los expertos, es la forma de actuar de las células del yihadismo, y aquí hay un experto entre nosotros, ¿no? Estamos hablando de una célula que no es una célula que viene del ejército islámico. Claro. Es alguien formado, aleccionado, preparado ideológica y militarmente, primero con las consignas que en el año 2006 de uno de los hermanos, por lo menos, del Irak de Al-Zarqawi, de Al-Qaeda en Irak, que comandaba Al-Zarqawi, y después con la rama de Al-Qaeda en Yemen. Es decir, estamos hablando de verdaderos, de gente, de yihadistas, de internacionalistas de la yihad. El ejército islámico, de momento, no se ha exportado aquí a Occidente. Sin embargo, Al-Qaeda, y es una de las pretensiones. Pero, Manu, sabes perfectamente que hay una nómina preocupante de retornados. Por supuesto que sí. Que están perfectamente adiestrados para reproducir ese patrón. Ya sabemos que encima detrás hay una pugna que no es nada tranquilizadora entre Al-Qaeda y el Estado Islámico para ver quién asume la hegemonía del superterrorismo. La marca. Pero es que eso, lejos de tranquilizarnos, nos preocupa aún más, porque en la pugna el objetivo, en primer lugar, son ciertos escenarios simbólicos occidentales, pero sobre todo son los propios musulmanes. Yo siempre digo que de 1000 muertos que comete la yihad, 999 son musulmanes. Hoy el MI5, el director del MI5, uno de los servicios secretos británicos, advertía que Al-Qaeda había ordenado, que estaba preparando atentados con muchas víctimas en Occidente, en suelo occidental, precisamente producto de esa pugna por mantener la marca yihadista, por sostener la hegemonía yihadista entre el ejército islámico, el Daesh y Al-Qaeda. Vamos a hablar un poco de las personas que hoy conocíamos ya, a los hermanos Kousi, y hemos conocido hoy a nuevos terroristas. Esa célula familiar de la que hablaba Rubén Amón, que por cierto en España también tuvimos alguna célula familiar de infausto recuerdo durante el 11 de marzo, como los Hamidán o los Berra. Vamos a ver quiénes son, primero los hermanos Kousi, lo decíamos ayer, Said y Sherif Kousi. El conocido por la policía, el pequeño Sherif Kousi,
miembro de una célula radicalizado en París, en los suburbios de París, y miembro de una célula que en el año 2006 se dedicaba a enviar militantes al Irak, al Al-Qaeda en Irak, a la rama liderada por al-Zarqawi. Fue condenado, detenido y condenado a 3 años de prisión. Pasó año y medio en prisión y allí, en la cárcel, su radicalización se completó. Hasta ahora pensábamos que era eso, una célula familiar, como la definía Rubén Amón. Sin embargo, esta mañana conocíamos que el ataque perpetrado al día siguiente, 24 horas después casi, del ataque a Charlie Hebdo, había sido ejecutado por una persona con una estrecha relación con ellos, ese Coulibaly, que habría sido el autor material del asesinato de la policía local al sur de París el jueves por la mañana. Tenía una relación con esos 2 hermanos, una relación que pasaba por formar parte de la misma célula yihadista, por haberse radicalizado de la misma manera. Esa persona, ese Coulibaly, sería el asaltante de la tienda Kosher que habría sido abatido también esta tarde. Pero hay un cuarto elemento, hasta ahora desconocido. Se hablaba de una mujer y los medios franceses hablan de un posible cómplice de Coulibaly. Sería ese cuarto elemento desconocido. La policía francesa, este mediodía, lo que hacía era facilitar la identidad de esta mujer, de Ayad Boumediene. Sería la persona que habría ayudado a Coulibaly, al menos en el asesinato de la policía francesa. No sabemos, porque ninguna fuente oficial lo confirma, si también esa mujer estaría, de la que se ha difundido, insisto, su fotografía y su identidad, si estaría detrás del asalto a la tienda Kosher. Hemos recorrido hoy con el equipo desplegado en París el barrio de los hermanos Kouachi. Esto es lo que nos hemos encontrado ahí, donde crecieron estos hermanos terroristas. Situado Los terroristas tenían un rehén, pero no sabían que tenían un rehén, lo desconocían. La duda que me viene ahora mismo es si los terroristas tenían información exterior de lo que está pasando en el exterior. Es decir, me refiero a dispositivos móviles, por ejemplo, aunque me imagino que se trata de evitar por todos los medios, y Javier responderá a eso. ¿Se inhibe? ¿Hay algún tipo de inhibidor o algo para evitar? De existir, igual que existen en España inhibidores, allí en Francia también. Y siempre va a haber esa posibilidad de que estén cortando las comunicaciones, es lo normal. La verdad es que esta historia que nos acaba de contar nuestro compañero Daniel Puchol es de lo más curiosa, ¿no? Un topo dentro de la operación policial, un hombre escondido que habría aportado información a través del móvil a la policía durante el asalto y en las horas previas. Esto es lo que tenemos. Antes has entrado, Micaela, contándonos los 5 fallecidos en el asalto de París. Sí. ¿Te llega información de última hora desde la redacción de France Press? Sí, parece que hay 5 fallecidos, 4 de ellos son rehenes, el 5.º es Coulibaly, y luego habría 4 personas heridas de gravedad. 4 personas heridas de gravedad. Hemos visto las imágenes de los hospitales de campaña cerca del supermercado. 4 personas heridas de gravedad, 4 fallecidos entre los rehenes y el asaltante que habría sido también abatido por la policía y habría fallecido. La comunidad musulmana francesa es la mayor de Europa, pero es que la judía también en París. Judíos parisinos ante la pujanza, en primer lugar, del yihadismo, pero por el otro lado ante la pujanza de un movimiento político como el de Marine Le Pen, que desde luego no considera demasiado bien a esa comunidad. Y creo que precisamente por esas expresiones de pluralidad, París y Francia es un ejemplo de convivencia, más allá de que ciertos esquemas de integración no hayan funcionado, sin que esos esquemas de integración fallidos justifiquen esta barbaridad. Pero es una prueba de que, en primer lugar, han ido a un emblema de la libertad de expresión como Charlie Hebdo sobre la base de la blasfemia. Eso quiero que es muy importante, y que el segundo objetivo haya sido un mercado donde acuden a abastecerse los judíos. Me parece extremadamente grave. Sí, el gobierno ha confirmado la presencia de Rajoy en la manifestación de París del domingo, pero hay que decir que también habrá en Madrid una manifestación convocada por organizaciones islamistas que están pidiendo a la población y a los islamistas que salgan a la calle a protestar, a rechazar ese tipo de atentados. Hoy vamos a irnos enseguida a la mezquita de Madrid. La mezquita de la M30 es la más grande de Europa. Hoy es día de oración, es viernes, día de rezo, y en muchísimas mezquitas, no solamente de España, de todo el mundo, ha habido protestas también. O sea, los musulmanes se quieren separar, lo han dicho desde el primer día, de cualquier identificación con esta gente. Nada tienen que ver, ¿no? Javier, has pedido la palabra tú también. Sí, no, quería recalcar lo que están diciendo, que efectivamente en España ya fuimos ejemplo en su día, después de un atentado terrorista de personas que eran, igual que ahora, terroristas islamistas,
que es que hay que diferenciarlo. En España se ha conseguido convivir sin que haya ningún tipo de problema entre distintas culturas, distintas religiones, y además es que lo sufrimos en primera persona. En Francia, pues igual, es un sitio complicado en el que deben también de ser conscientes que ahora no debe de existir ningún tipo de represalia, puesto que claramente hay que diferenciar los actos de terrorismo con lo que pueda ser el Islam. El Islam no es este terrorismo, y eso lo tenemos que dejar muy claro. Y nosotros lo que tenemos que ver, a tenor de lo que hablábamos antes, es si estamos preparados, si tenemos capacidad para absorber este tipo de redes que se nos meten en nuestro país, o de lobos solitarios, o de familias que vienen a lo que vienen. Eso es lo que tenemos que ver, planificar cómo debemos de operar y si tenemos todos los medios necesarios. El otro día el ministro del Interior, ayer creo, hablaba de 10 retornados después de haber ido precisamente con el ejército islámico, ¿no?, a participar en sus filas, a recibir formación. 10 retornados que no sabemos muy bien dónde están en este momento, Maraña. Sí, todo este tipo de datos además conviene esperar a que se vayan contrastando, porque sabemos que ha habido también operaciones de todo tipo que han indicado al principio algunas cosas que luego no se han confirmado, ¿no? Todos estos datos que manejamos, lo preocupante es que nos lleven a caer, a mi juicio, en el anzuelo que ponen los terroristas, que es a los enfrentamientos entre civilizaciones, ¿no? De hecho, hoy se han leído algunos análisis que iban por ese camino. Cuando los terrorismos, y lo digo en plural, tienen objetivos políticos, de imposición política, de dominación política. Y esto es lo que creo que conviene trasladar. Y solo un apunte más respecto a la responsabilidad de los medios. Además de esa responsabilidad, creo que hay que tener en cuenta la realidad digital. Y lo que decíais de que ya hay en las redes circulando vídeos, audios, etcétera, de lo que ha pasado esta tarde, hay que contar con ello. Yo imagino que igual que agencias de inteligencia y servicios de seguridad cuentan con ello para pinchar a quien no deben a veces, pues también hay que contar con que eso permite que se tenga en cuenta que ya cualquier testigo, cualquier ciudadano va a grabar y va a subir a las redes. Las imágenes de la muerte del ultra del Depor llegaron por los vecinos que estaban grabando desde la ventana, porque como fuera por las cámaras de seguridad del Mar del Río, todavía no tendríamos. Por lo tanto, la responsabilidad periodística tenemos que llevarla al máximo, pero hay que tener en cuenta esa realidad también. Eso sin duda. Ahora vamos a hablar del papel de los medios y también de cómo juegan estos grupos con los medios, ¿no?, con la máxima difusión. Pero antes, ese punto de la mezquita de la M30 en Madrid, la más grande de Europa. Yerma Ruano, día de oración, y ha habido actos de repulsa de la comunidad musulmana. Sí, Mamen, buenas tardes. Día de oración, día sagrado de la comunidad musulmana. Y lo decíamos, buscan estos ataques la máxima repercusión mediática. No tienen muchos medios, bueno, los Kalashnikov a mí ya me parecen suficientes, pero buscan sembrar el terror a base de la difusión mediática. Y en esto no sé si los medios estamos haciendo el caldo gordo también, ¿no? Pero no vamos a dejar de informar. En absoluto, nadie plantea eso. Quiero decir que pido un poco de paciencia y de comprensión a la gente que nos está viendo y que nos sigue estos días. Están pasando cosas muy fuertes, minuto a minuto. Pretender que nosotros nos pongamos todos con la careta de la frialdad y no contar cosas es muy difícil conseguirlo. El tema es después, los días después, pero el primer día, el día que están pasando las cosas, tenemos que contar las cosas. No, y ser conscientes, como decía Jesús antes, de que en realidad la batalla de la comunicación trasciende los medios convencionales. O sea, nosotros podemos estar muy preocupados, muy concernidos por si divulgamos o no ciertas imágenes, por si debe o no publicarse ciertas caricaturas, pero es que nos ha sobrepasado la evidencia de que las redes sociales, Twitter, Facebook y el uso que de ella hacen los movimientos yihadistas han ido lejísimos. En el progreso que representa ISIS respecto a Al-Qaeda es fundamental cómo comprenden su relación con las redes sociales, cómo llegan a realizar y sofisticar sus propios vídeos. Antes eran clandestinos en las cuevas, ahora hay terrorismo en alta definición, y eso demuestra una sofisticación que es la que hace todavía más preocupante el proyecto del Estado Islámico. Yo creo que el más consciente de todo lo que estamos hablando es Javier, que nos ha dicho antes, es que no pienso comentar esto, no pienso dar pistas a ningún malo que esté a punto de atentar, ¿no? Sí, bueno, eso debería de ser así. Lo que sí tengo claro es que la policía tenemos que aprender a trabajar con los medios de comunicación encima, pero no solo con los medios de comunicación, con todos los ciudadanos grabando y retransmitiendo en directo por Twitter y a través de vídeos lo que está aconteciendo y lo que está pasando. O sea, eso es un hándicap nuevo con el que tenemos que aprender a convivir y con el que tendremos que cambiar nuestros métodos de intervención probablemente. Y hace un seguimiento continuo, insistente de redes islamistas, la policía y la Guardia Civil y el Ejército constantemente están peinando permanentemente redes islamistas para ver qué tipo de mensajes hay para captar si hay amenazas. Sin duda, fijaros un momento también en lo que hemos vivido en las últimas jornadas en España, ¿eh? Tenemos una alerta 3, se ha aumentado un poco el nivel de alerta como en otros países, pero estos momentos tensos se escogen por oportunistas, por locos, por perturbados, para sembrar el caos y falsas alarmas
irresponsables hacen que cunda el pánico. Ayer una caja de zapatos sembró el pánico durante la tarde en Madrid. Quedó en nada, pero esto es lo que ha pasado también en las últimas horas. El atentado en París se ha transformado en España en falsas alarmas provocadas por oportunistas que reparten paquetes sospechosos o simples cajas abandonadas que activan la alerta policial. La primera, el mismo día de la tragedia. A las 3 de la tarde la policía desaloja la redacción del grupo Prisa. Trabajadores del País, 5 Días y el Huffington Post tienen que abandonar sus puestos de trabajo por un paquete dudoso. Los periodistas aprovechan portátiles y móviles para compartir la noticia. Todo es una falsa alarma. Una hora después pueden volver a su trabajo. Pero no es el único. Otro bulto sospechoso llega también a la redacción del Economista y 20 Minutos. Y un tercer paquete a las sedes que comparten Libertad Digital y Es Radio. Ninguno de los 3 paquetes contiene explosivos. Son el entretenimiento de un aprovechado. La policía confirma que todos los avisos son obra de la misma persona. Se trata de un hombre con antecedentes policiales que ya está detenido. Y ayer esta caja de zapatos siembra el caos en Madrid. Una simple caja que activa el protocolo de emergencias en la capital. A las 5:30 de la tarde los agentes cierran parte de la Castellana y la estación de Nuevos Ministerios. El TEDx se desplaza para estudiar de cerca el paquete y los perros de la policía peinan la zona. A las pocas horas se desmiente que pueda ser un explosivo. Hoy el ministro del Interior ha explicado que es importante la precaución. Lo estamos viendo, la cantidad de falsas alarmas que se vienen produciendo. Ese es un hecho que por desgracia se produce y bien, más vale prevenir que curar. Falsas alarmas provocadas algunas por personas que aprovechan el atentado en Francia para sembrar el miedo y el desconcierto en los ciudadanos. Pues en este momento comparece desde uno de los focos, desde el supermercado, el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve. ¿No? Sí, digamos que pues lógicamente están intentando ahora enviar un mensaje de calma, de que todo está bajo control. Una situación, estos atentados han llegado a una Francia que está muy frágil, un gobierno frágil, con una popularidad muy baja, una sociedad muy dividida, una economía que está mal. Entonces, claro, y ahora problemas con la unidad, que por eso Hollande está llamando a la unidad, pero se ve que esa unidad ya está como un poco así. Van a tener a lo mejor un poco de ayuda, porque el domingo hay una gran marcha por la unidad a la que van a asistir varios dirigentes europeos, así que Hollande se podrá mostrar como con otros dirigentes, les sentará bien probablemente a su popularidad. A las 8 comparece François Hollande, lo vamos a ver aquí en directo, volvemos, recopilamos los datos y se los ofrecemos en directo. On se demande si déplacé, on entend là des coups de feu, il y a des échanges de tirs à l'intérieur. Esta es la imagen de la tarde, la del asalto final, asalto simultáneo al supermercado en París y al polígono a 30 kilómetros de la capital francesa. Las fuerzas de seguridad, poco antes de las 5 de la tarde, hacían esta operación coordinada y acababan así con la operación que habían puesto en marcha los terroristas yihadistas. Sabemos que en este asalto final han muerto todos los terroristas y que al menos 4 rehenes del supermercado habrían perdido la vida en este asalto final. Vamos a ir buscando los directos en los distintos puntos de interés. Muy cerca de ese supermercado parisino está Nuria Zamora. Nuria, ¿cuál es la imagen a esta hora? ¿Cómo están las cosas? La imagen, supongo que podéis ver a mi espalda, es de absoluto vacío, simplemente vacío, a no ser evidentemente por las furgonas policiales, por todos los policías que están apostados a lo largo de esta calle controlando que nadie pase, porque ahora mismo el nivel sigue siendo de máxima seguridad. Hemos visto como algunas personas intentaban acceder a esta calle porque son vecinos y no les dejaban de momento. Ya os digo que hay decenas de furgonetas de la policía, decenas de ambulancias, de equipos de protección civil, hospitales de campaña. Ahora mismo todo sigue en marcha, aunque el asalto ha finalizado y, como decíais, 4 rehenes muertos y también el secuestrador abatido. Pues gracias, Nuria. Esa es la última hora desde París. Lo que queda
claro a esta hora es que había una relación entre los dos puntos del secuestro, se conocían entre ellos. Hay una cadena de televisión francesa que además ha podido grabar a los secuestradores. Adela González, cuéntanos. Cadena BFM TV, que se ha estado en contacto con Cherif Kouachi a lo largo de ese secuestro. Le han afirmado que su misión habría sido encargada por Al-Qaeda de Yemen, y también han comentado que el propio Amédi Coulibaly, el secuestrador de ese supermercado Kosher, se puso en contacto a las 3 de la tarde con su redacción y que ha asegurado que estaba sincronizado con los hermanos Kouachi. Tenemos esas intervenciones, estamos trabajando para poder ofreceros algunos de esos extractos que iremos analizando. Hablan en nombre de Al-Qaeda, en nombre del ejército islámico. Vamos a buscar enseguida también la última hora. Perdona, Micaela, dime. Sí, no, que justamente Al-Qaeda y el ejército islámico, como lo decía antes, salen aquí, no es exactamente lo mismo, aunque los ideales, entre comillas, sean los mismos. Y es importante esta información que nos han dado, que aparentemente estaban actuando en nombre de Al-Qaeda en Yemen y no del Estado Islámico. Al-Qaeda ya ha demostrado ser capaz de hacer este tipo de atentados, entre comillas. El Estado Islámico por ahora está presente con combatientes en el terreno, pero no aquí en Europa, ¿no? Entonces, Al-Qaeda y Yemen reivindican estos actos en nombre de esta organización. Hemos visto las imágenes de París, vamos a buscar también la última hora en Dammartin. Esta es la imagen de la tarde, cuando llegaba el momento del asalto final, a las 5 menos 5 de la tarde, gases lacrimógenos, o al menos humo que nos indicaba que habían utilizado material de este tipo, disparos también. Esta es la imagen que se producía, ahora ya es de noche en esa zona. Daniel Puchol, ¿se recupera la zona? ¿Vuelve a la normalidad después del asalto final? Sí, aquí en Dammartin poco a poco empezamos a retomar la normalidad. Podemos confirmar dos puntos. Uno, que cuando los hermanos salieron de la fábrica, pues disparando los Kalashnikov, hirieron a 3 policías que están fuera de peligro. Y también podemos confirmar otro punto interesante, como decíamos antes, y es que ellos, los terroristas, no supieron en ningún momento que dentro de la fábrica había una persona con ellos. Era el dueño de la fábrica en cuestión, se metió dentro de una fábrica, de una cámara frigorífica, y estuvo ahí escondido en comunicación con la policía durante todo el rato. Además, hemos podido preguntar a la policía que está detrás de nosotros, inspeccionando los coches, por qué dejan pasar a unos y no a otros. Y bueno, simplemente por el momento, los únicos coches que pueden entrar al centro de Dammartin son las personas que viven ahí y las otras también que van a recoger a sus hijos, porque hay un liceo también, como un instituto en España, podríamos decir. Pues gracias, Daniel. Esta es la última hora desde Dammartin. Y Manu, más datos también. Pues cuadran las cosas, porque como contaba Daniel, ese empleado o ese encargado de la imprenta estuvo refugiado, estuvo escondido, era un rehén sin que los terroristas lo supiesen. Y pudo mantenerse en contacto durante todas estas horas con la policía. Por eso la policía no cortó las comunicaciones, precisamente. Y eso es lo que ha hecho posible que un Kouachi hablase con el terrorista del supermercado, con Coulibaly. Porque normalmente, y lo contaba antes muy bien Javier, en un secuestro de este tipo, en una acción de este tipo, una de las primeras decisiones tácticas que toma la policía es cortar las comunicaciones para seleccionar lo que la policía quiere que escuchen o quiere que vean los terroristas. En este caso hay una explicación. La policía estaba en contacto vía telefónica, imagino, con esa persona que estaba dentro y que, claro, habrá dado una información privilegiada sobre algo fundamental antes de plantear un asalto. La disposición de dónde están, de qué estancias hay, de cómo están ubicados los terroristas, de qué armamento llevan y todo. Toda esa información fría y qué miedo, la han tenido de primerísima mano la policía con ese encargado de la imprenta. Que, bueno. Hay una gran pregunta todavía hasta ahora, porque la policía francesa, las fuerzas de seguridad, desde el primer momento han hablado de 4 personas, una mujer rubia también. A esta hora no se sabe nada de esta mujer. Enseguida con el corresponsal de Onda Cero vamos a buscar más datos. Micaela, ¿tú también los tienes? Sí, parece que es la mujer de Coulibaly. De Coulibaly, sí, o su hombre compañera. Negro que ha sido abatido también. Parece, eso tienen mis colegas de Al-Qaeda del Yemen nos presenta un panorama muy desalentador, y es que no tienen ninguna prisa en hacer una venganza. Fue en 2006 cuando se publicaron las caricaturas. En las webs de Al-Qaeda aparecen 11 personas como condenados a muerte. Y han tardado, Inspire, que es el órgano oficial de han tardado 8 años
en perpetrar el asesinato de este director de la revista. Es decir, por eso introduce un elemento de inquietud diciendo estos no tienen prisa, tienen un objetivo para matar y lo van a matar tarde o temprano. Vamos a ir viendo imágenes nuevas que corresponden también al asalto de la policía en el supermercado del este de París, el momento en el que los rehenes son liberados por las fuerzas especiales de la policía francesa, ese momento que hasta ahora no habíamos visto tan de cerca, que hemos visto en una imagen general desde un plano bastante alejado, momentos de tensión entre los retenidos. Hay un niño en estas fotografías, rostros de pánico de los rehenes que huyen escoltados por la brazos de la policía, incluso. Sí, ¿no? sí, sí, una mujer de color marrón, ¿no? Que al menos lo que veo desde aquí es que ha habido un furgón policial delante del supermercado, los han reagrupado, 2 hospitales de campaña en este momento en París, que no sé si nos puede llevar la señal en directo. Rubén, decía que Francia tiene un enemigo de Al-Qaeda muy concreto, que es Al-Qaeda del Magreb, un enemigo que se debe no solo al pasado colonial, sino a la operación militar que Hollande ordenó en el norte de Mali, donde estaba radicándose un movimiento bastante fuerte. Y precisamente poniendo remedio a esa brote de Al-Qaeda, existe la promesa de una represalia terrorista. Quiero decir esto porque Al-Qaeda todavía está viva y encima tiene focos muy intensos en el Magreb, en el Sahel también, donde, por cierto, otro grupo terrorista descomunal y despiadado, que es Boko Haram, ha cometido una atrocidad de la que se habla muy poco, pero ni siquiera sabemos cuántos muertos son y se habla de centenares. En Nigeria, una matanza descomunal. Lo digo porque unos días nos ponemos la camiseta de devolvemos a nuestras niñas, mañana nos ponemos la de Charlie Hebdo, pero estaría bien reparar en la gravedad de esos asuntos que por su lejanía muchas veces no recordamos. Pero Boko Haram, a diferencia de Al-Qaeda, primero Al-Qaeda del Magreb, después Al-Qaeda cuando tenía su sede en Afganistán y en Pakistán, y ahora que tiene su sede principal en Yemen, no habían hecho ese llamamiento a la yihad global, a golpear allí donde los musulmanes, donde lo que ellos consideran buen musulmanes viva, para golpear en aquel país sin necesidad de tener ninguna orden directa de ningún califa, de ningún emir. Y esa yihad global que nace después del 11 de septiembre es lo preocupante ahora, y en Francia lo están viendo. Es una célula familiar, como decías tú, una célula familiar. Mohamed Merah, que era aquel lobo solitario, actuó autorradicalizándose en Internet y ejerciendo ese llamamiento a la yihad global. Él golpeó donde pudo y asesinó en Toulouse a varias personas antes de acabar, por cierto, exactamente igual que los hermanos Cousy. Con novedades terroristas que antes no conocíamos. En primer lugar, la incorporación de mujeres y, en segundo lugar, conversos. O sea, entre los militantes más radicalizados del Estado Islámico que vienen de Francia, los hay que no son de religión musulmana en su origen y que han encontrado en esta aberración una respuesta a sus propios delirios. Cuesta encontrar la lógica en todo esto, igual que cuesta encontrar la lógica en el discurso de la islamofobia que ahora abordaremos también. Vamos a volver al punto directo de París y de Dan Martin. Nuria Zamora, última hora desde París. Última hora, sigue la presencia policial, toma de la calle donde se ha producido el asalto a esa tienda de comida judía. La expectación es máxima, se comienzan a ver algunas luces encendidas a lo largo de la calle, dentro de esas viviendas donde están confinadas los franceses que no han podido salir desde primera hora de esta tarde, sobre la 1 cuando surgía esta toma de rehenes, que finalmente ha terminado con 4 rehenes muertos y el terrorista abatido. En Dan Martin, el otro punto, gracias Nuria, estamos con Daniel Puchol, con nuestro compañero, y allí parece que hasta los controles de seguridad han desaparecido ya. Daniel, eso sí que es que la normalidad vuelva. Efectivamente, hemos estado viendo, sí, eso es, hemos visto desde hace un par de horas cómo había un control de policía detrás de nosotros, filtrando un poco las personas que podían entrar en el pueblo y las que no, y finalmente ya se han marchado, lo cual es significativo de que la normalidad empieza de nuevo a ser, bueno, pues protagonista aquí en Dan Martin, un pueblo, como hemos estado diciendo durante toda la tarde, que está a 30 kilómetros al norte de París, un sitio muy tranquilo, hasta que esta mañana pues dejó de ser esa localidad tan tranquila y que se vive con tanta calma aquí. Van a tardar, gracias Daniel, en olvidar el buen susto que se han llevado hoy. Hablábamos del discurso de los radicales, pero es que el discurso de la islamofobia también está calando en la sociedad francesa, en los partidos de ultraderecha, en la sociedad alemana, en muchas sociedades europeas. Algunos partidos políticos con un enorme grado de irresponsabilidad aprovechan estos ataques para incentivarlo. Marine Le Pen le ha pedido a Hollande suspender el tratado Schengen, quitar la doble nacionalidad de algunos ciudadanos, y todo con una manifestación el domingo enfrente.
Los partidos xenófobos no han tardado en intentar sacar partido del ataque contra el Charlie Hebdo. Marine Le Pen pide suspender el Tratado de Schengen y quitar la nacionalidad francesa, combatirse con más extremismo, sino con integración y tolerancia. Bueno, pues por ejemplo tenemos aquí en el Twitter de Marine Le Pen una foto de su padre, le ha mandado: estate tranquilo y vota a Marine Le Pen. ¿Es el momento para el Frente Nacional de esto? Ese momento, desgraciadamente, en que está explotando al máximo una situación muy dolorosa para todos los franceses, y es muy triste porque los casi 5 millones de musulmanes franceses son personas normales, y de hecho eso lo demuestran los perfiles de los 3 que han actuado ahora. O sea, eran personas que venían de una situación muy desesperada. 2 de ellos eran huérfanos, los hermanos Kouchi eran huérfanos y Koulibaly era un delincuente, pero o sea, la mayoría de los musulmanes en Francia no son delincuentes, así que empezar a hablar de quitar dobles nacionalidades es estigmatizar. Lo siento mucho. Es que a el toda policía una abatido en el población. suelo era musulmán. Además, también, exactamente. O sea, era musulmán. Y añado que existe también la tentación de suprimir ciertas garantías democráticas, que es inaceptable. Si somos tan contundentes para defender la libertad de expresión como una piedra miliar de nuestra civilización, lo mismo tenemos que hacer con otros aspectos. No vaya a ser que en la tentación de la seguridad se vayan a restringir las libertades. Somos una civilización con estas características y tenemos que defender estas características. Y no sé si estos mensajes de Marine Le Pen tienden, como parece, a un electoralismo que está fuera de lugar por el mal gusto, y porque además se suman a otros movimientos que están empezando a tener fuerza en Europa. El más lamentable, porque se produce en Alemania, es el de Pegida, sobre todo porque lo amalgama todo, amalgama el terrorismo con la inmigración, amalgama la inmigración con la pobreza, y se crea una sensación de pánico que es la que realmente da fuerza a estos movimientos, con los que algunos partidos convencionales se están identificando precisamente por la ventaja electoral. Viene Cameron el domingo a París, ¿no? Pues Cameron está inspirándose mucho en el discurso de Farage respecto a qué hacemos con los extranjeros, como si la gran amenaza y la gran bomba de nuestra civilización fuera el extranjero. Hemos visto incluso los europeos como en Alemania molestaban, ¿no? También, incluso sé que todos queréis hablar brevemente todos. Sí, no digo, la manifestación del domingo tiene una paradoja grande, y es que por un lado tienen que ir todos porque sería una prueba de unidad, pero temen a que vaya Marine Le Pen, o sea, porque es malo que vaya. Entonces, ¿cuál es la solución? Si ella no va, es malo porque no hay unidad; si va, es malo porque va a aprovecharse para beneficiarse políticamente, con lo cual hay una paradoja que no saben cómo resolver. Micaela. Sí, 2 cosas. Bueno, la primera es que el discurso de Marine Le Pen además tiene una consecuencia, que es probablemente crear más adeptos a movimientos radicales, porque al estigmatizar está dándole argumentos a los más radicales, diciendo: mirad, vosotros musulmanes cómo os tratan. Eso es lo primero. Entonces, al final no creo que sea eficaz para luchar contra el terrorismo, al contrario. Y lo segundo, en el tema de que no puedan participar a la reunión, pues yo creo, a la manifestación unitaria del domingo, que es del portavoz del Partido Socialista en Francia, que no se declara a favor de su participación. Yo creo que es un error. Excluir Yo creo que había que... el Frente Nacional es un Sí, error. esperemos que de aquí al domingo las cosas Sabes que van a ir todos los líderes europeos, pero Marine Le Pen no va a tener un hueco. Tiene que ser una manifestación apolítica, principalmente. Se produce, digamos, el horror de que precisamente los que se supondría que serían los mayores enemigos de los terroristas, que son quienes quieren echar a los musulmanes de Francia y de Europa, son precisamente los que pueden salir más beneficiados de una salvajada como esta, ¿no? Se produce eso. La complejidad de este fenómeno, y yo creo que debería llevar sobre todo a los máximos responsables políticos de cualquier país europeo, occidental y democrático, tienen la responsabilidad de trasladar a la ciudadanía, y la tenemos también cualquiera que tenga una posibilidad de intervenir públicamente, ¿no?, que la democracia no puede competir en términos de seguridad con ninguna dictadura. Es que no se trata de eso. Hay que convencer a la gente de que los valores son otros, y en eso hoy ha habido análisis de especialistas y de jueces y de gente que se ha dejado la vida en la lucha contra esto, reprochando la confusión que ha habido hasta ahora a la hora de plantear un fenómeno tan complejo. Es decir, esto demuestra también el fracaso de luchar contra esto en términos exclusivamente militares.
No sirve esa solución, como vemos, cada cierto tiempo lo comprobamos. O buscar el rédito político, ¿no? Más, a través de estas acciones que son tan reprobables. Manu. Lo decíamos hace unos minutos, al menos uno de los autores de todas estas horas más complicadas de Francia, reivindicaba en nombre de Al-Qaeda del Yemen los atentados, tanto el asesinato de las 12 personas en la redacción de Charlie Hebdo, como después lo que sucedió posteriormente. Bueno, Al-Qaeda del Yemen hasta ahora era una rama de Al-Qaeda que conocíamos allí precisamente. Su exportación, sus crímenes en Europa, sus crímenes en Occidente todavía no eran conocidos. Y hoy hemos conocido a través de una televisión. Sí, en general se dirigen bastante rápidamente después de que se ha desenvuelto. En tan poco tiempo. Digo, 2 comparecencias en 48 horas. ¿eh? Sí. Vamos a ver si podemos escuchar lo que está diciendo Hollande en este momento. A ver si hemos solucionado los problemas. El llamamiento a la vigilancia y a la movilización. Avec le Premier ministre, j'ai encore renforcé tous les moyens pour protéger nos lieux publics et faire en sorte que nous puissions vivre tranquillement, sans à aucun moment pouvoir être dans l'objet d'une menace ou d'un risque. En ningún momento ser el objeto de una amenaza. Pero tenemos que ser vigilantes. También hago un llamamiento a la unidad, porque lo exprimé a los franceses, es la mejor arma, la unidad. Tenemos que mostrar nuestra determinación para luchar con los que nos atacan. Y tenemos que cuidar el antisemitismo y el racismo, porque es un acto antisemita espantoso que ha sido realizado. No tenemos que dividirnos, no tenemos que rechazar ninguna facilidad, tenemos que rechazar estos actos, estos fanáticos no tienen nada que ver con la religión musulmana. Y finalmente tenemos que movilizarnos, tenemos que ser capaces de responder a los ataques por la fuerza cuando estamos obligados a utilizarlo, pero también con la solidaridad, y tenemos que ser eficaces con ello. No debemos ceder a la presión sin temor, porque tenemos un ideal que es más grande que nosotros y podemos defenderlo en todos los sitios donde se amenaza a la paz. Y quiero saludar a nuestros soldados que conjuntamente con nosotros tienen su responsabilidad. Y los jefes de Estado de todo el mundo nos han expresado su solidaridad, y muchos nos han hecho saber que estarán ahí en la reunión en el domingo. Yo estaré, y hago un llamamiento también a todos los franceses, mujeres y hombres, a llevar estos valores de libertad, de pluralismo, a los que estamos unidos y que Europa de alguna forma representa. Entonces, en esta prueba les aseguro que vamos a salir incluso más fuertes. Viva la República, viva Francia. Viva la República, viva Francia. Si terminaban los actos de estos fanáticos, no tienen nada que ver con la religión. Es el mensaje central que ha querido mandar el presidente de la República en un día como hoy, ¿no? Separar el fanatismo, el terrorismo de la religión, del Islam y de los musulmanes que viven en Francia, en más de 5 millones en este momento. Un breve titular de lo que... Bueno, pues la alusión al antisemitismo, que a mí me parece capital, porque es la novedad que incorpora esta jornada. Un atentado específico contra la comunidad judía, que es muy sensible en Francia y que viene a demostrar lo bien que eligen los objetivos estos salvajes. Sí, Hollande ha insistido en el mensaje de la unidad, que es la obligación del responsable político en una situación así, y por otro lado ha dejado los detalles de todo lo que pueda ser la operación y los datos que hay sobre la mesa al primer ministro y al ministro del Interior, ¿no? Ha hecho una apelación a Europa en un momento en que varios países están desmarcándose de Europa, como es el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, la propia Francia, incluso Alemania, que van por libre en este tema de la inmigración y de los peligros que tienen el radicalismo. O sea que, en fin, en momentos de dificultades todo el mundo acude a Europa.
Micaela. Sí, pues efectivamente también me gustaría subrayar que ha hecho un llamamiento, ha insistido a todos los franceses. Yo creo que está tratando de poner de lado esa polémica que ha habido, pues por lo menos sus electores, que ya son bastantes, ¿no? Pues estas son las declaraciones que ha hecho hace tan solo unos minutos François Hollande. Ha sido una tarde intensísima de información y, bueno, tenemos el relato, ¿no?, de lo que ha sido una jornada frenética. Una jornada que, bueno, la jornada empezaba realmente hace más de 50 horas, el miércoles a las 11 de la mañana, con ese asesinato de 12 personas en la acción de Charlie Hebdo. Y todo empezaba a terminar a las 5 menos cuarto de la tarde. Ha sido el fin de los días más difíciles de los últimos decenios de Francia. Donc il y a eu, voilà, cette première explosion. A las 5 menos 5 de la tarde, Francia asestaba un golpe coordinado al terrorismo yihadista. Primero en la imprenta. Abatidos y no ha dado ni un solo detalle pues, a la investigación. Te voy a decir una cosa, si no lo da Hollande, no lo vamos a dar nosotros, ¿sabes? Muy sorprendente sería, creo, la primera vez que alguien además denuncia quién ha financiado el atentado, como parece que se ha dicho también. Uno de los terroristas reivindica los atentados en nombre de Al-Qaeda Yemen, otros en nombre del Ejército Islámico, el Estado Islámico, como ellos se quieren hacer llamar. Me gustaría daros 10 segundos de última reflexión antes de meter una imagen preciosa. No, decía Jesús antes que esta no es una cuestión militar y tiene razón, pero es una cuestión militar también. Me refiero a que hay un frente concreto que se está descuidando porque no hay una homogeneidad en la estrategia militar contra el Estado Islámico en Siria y en Irak, y que se resume todo en una viñeta que publicó el New York Times hace 2 meses, donde se veían los pilotos de los cazas americanos diciendo a los soldados del Estado Islámico: subid aquí si os atrevéis. Creo que mientras no exista una cohesión militar en ese frente concreto y pensemos que esta guerra se resuelve con drones, no habrá una solución. Sí, en el plano militar, tanto en Afganistán como en Irak, como en Yemen, como en Siria, se está fracasando, se ha fracasado, es lo que quería decir. En ese plano, desde luego, no hemos avanzado. Y en lo que estamos descuidando, y digo, no es que lo diga yo, lo dicen los expertos y lo dicen los jueces que están luchando contra esto, es en la labor que hay que hacer más allá de lo militar para que no consiga su objetivo, que es dividirnos. En eso, lo que dice Hollande es de sentido común, ¿no? Pepe. Y España debe tener un poco de cuidado con todas estas cosas, porque ya han llegado informaciones que apuntan a que hay seguimientos a policías en España que pueden acabar en algún tipo de acción contra ellos. Ojo con eso. Les han pedido que extremen sus precauciones, Micaela. Pues yo quería un último pensamiento para Sharp, de Charlie Hebdo, el director que murió, que en una entrevista, en un ataque que hubo, un incendio que hubo contra Charlie Hebdo, dijo que él, pues le daba igual, que él iba a seguir viviendo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, creo. Mejor vivir con miedo que vivir de rodillas, ¿no? Exactamente. Mejor vivir con miedo que vivir de rodillas. Este es el Twitter que circula por Francia en agradecimiento a las fuerzas de seguridad del Estado, a lo que han hecho hoy. Merci, gracias, y está haciéndose viral. Gracias a todo el equipo de Más Vale Tarde por el trabajo hecho hoy, y a ustedes el lunes nos vemos aquí. Gracias a todos. Se quedan con el informativo de La Sexta Noticias.